Sí, muy buenas tardes. Vamos a iniciar el día de hoy la revisión sistemática de leucemia linfocítica crónica y sus actualizaciones. Cuando nosotros hablamos de leucemia linfocítica crónica, ya sabemos que generalmente es una de las patologías que se presenta sobre todo en personas mayores. ¿Y qué es lo que caracteriza? Esto caracteriza una acumulación de células B CD5 positivas. Vamos a ver a lo largo de la plática también cuáles son sus principales diagnósticos diferenciales. Estas son células maduras en el cual se da la proliferación de este tipo de clonas en sangre periférica, médula ósea y órganos linfoides secundarios. Tenemos que saber que epidemiológicamente la edad promedio, según la literatura, esta literatura que se consultó son 72 años y el predominio es en el sexo masculino. Vamos a ver una relación que hay de 10 a 20 veces más frecuentes en países occidentales y sobre todo tenemos que ver ciertas características genéticas ambientales que pueden estar asociados a esta enfermedad. Antes de iniciar, tenemos que saber mucho o tenemos que ver las bases de la leucemia linfocítica crónica y este artículo que salió publicado recientemente en el New England abarca todo lo que es el tratamiento, pero en sí también la fisiopatología. Tenemos que recordar que las leucemias linfocíticas, también como la mayor parte de las enfermedades hematológicas, proliferan y todo tiene que ver con el microambiente. Por eso podemos observar aquí que hay una interacción tanto de las células leucémicas con los macrófagos y también con células dendríticas, en el cual esto hace un ambiente que sea apto y para la proliferación de esta enfermedad. Como podemos ver en la laminilla B, vamos a ver que esta proliferación se va a dar sobre todo cuando hay una interacción del BCR, cuando va a haber una exposición ya sea en la superficie de la célula, en el cual se va a dar la activación del SIC. Todo esto es importante porque vamos a ver que el tratamiento, el tratamiento que ahora se llama la terapia dirigida, está orientada sobre todo en ello. Vamos a ver que una vez que se da la interacción del BCR, va a haber una proliferación y aumento de las citocinas. Estas citocinas también va a haber una interacción o le llaman también citocinas o sustancias atrayentes de células T, por lo cual también va a haber una interacción del ligando CD40 y también el CD40. Y también la interacción con los macrófagos igual con el BCR. Todo esto porque con qué objetivo? De hacer un mejor ambiente para proliferar y sobrevivir. ¿Por qué? Porque estas citocinas hacen que sean un ambiente idóneo para la supervivencia de la leucemia linfocítica crónica en este caso. También ya sabemos que las leucemia linfocítica crónica también tiene exceso y prolifera también BCL2, que también es uno de los blancos dirigidos sobre el anti-BCL2 y la terapia también, porque tienen receptores de membrana de CD20, donde va también la terapia dirigida al anti-CD20, que vamos a ver posteriormente. También, como mencioné anteriormente, todo se debe, sobre todo la fisiopatología, en la señalización del BCR, los receptores de citocina y la adhesión que tengan de las moléculas, porque una vez que se ya da la interacción del BCR con el antígeno, va a desencadenar múltiples reacciones moleculares de CD20, CD19 y también, sobre todo, el CD79 A y B, en el cual se va a dar una proliferación y activación del SIC, del BTK, el PI3K, en el cual esto va también va a dar una activación de la fosfolipasa C gamma 2, movilización del calcio, activación de la proteína C y también regulación de las vías de la quinasa extracelular y del factor nuclear kappa beta. ¿Con qué objetivo? Para favorecer la transcripción del núcleo y de esta manera favorecer la proliferación de las células.
¿Por qué esto es importante? Porque este tipo de tratamientos, que lo son los tirosinquinasa, tanto de tirosina de Bruton como el PI3K, y estos al actuar sobre el microambiente, eso lo hace el tratamiento idóneo actual para mejorar las condiciones y hacer que la enfermedad entre en remisión. Entonces, algo también que tenemos que ver son los genes que están mutados en la leucemia linfocítica crónica. La mayoría de estos son, se conocen como impulsadores mutantes. Sobre todo es importante saber que la señalización del NOX1, sobre todo en aquellos pacientes que tienen refractariedad al tratamiento o aquellos pacientes que tienen alteraciones también en el ciclo celular, como en el caso del TP53, el ATM, vamos a ver que también son objetivos y nos van a dar pronóstico, ya que estos generalmente si se presentan tanto el NOX1, el ATM y el TP53 nos van a orientar a la refractariedad de aquellos pacientes. Y algo muy importante que tenemos que recordar, que sobre todo se pueden presentar en un 5% estas alteraciones mutacionales. De las más importantes fueron las que mencioné, y aquellos pacientes que están predispuestos genéticamente también tienen alteraciones. Hay una dinámica que está en este artículo que se habla sobre todo en la patogénesis de la leucemia linfocítica crónica, de su evolución. Vamos a saber que todo comienza sobre todo cuando hay una linfocitosis monoclonal, en el cual son términos que nosotros vamos a conocer, ya porque generalmente es como el área precursora para una LLC. Esto tiene un proceso lineal discriminativo, sobre todo en el proceso de los linfocitos, porque lo vamos a ver que a lo largo de la historia, esto es algo dinámico, sobre todo porque tiene que ver el área mutacional, qué genes tenemos en ese momento, y sobre todo se habla cuando hablamos de la línea de los precursores pretratamiento, muchas veces puede haber una regresión espontánea del linfocitos exponencial de los linfocitos, sobre todo aquellos linfocitos en el cual no se va a dar, no hay mutaciones de las cadenas pesadas de inmunoglobulina, porque ese es un factor determinante para que se dé digamos, el Richter. Sobre todo sabemos que esto se da más o menos en el 2%, otras literaturas lo mencionan hasta el 10% de la evolución de la LLC, pero sobre todo cuando está aumentada o asociada con las mutaciones del NOX1, TP53, y sobre todo porque ellos van a adquirir otras mutaciones, otras alteraciones como el MYC. Recordemos también que más o menos el 90% hace Richter a las difusos de célula grande B, y que aproximadamente un 10% pueden hacer al linfoma de Hodgkin. Nosotros para evaluar el diagnóstico o saber cómo realizar un buen estudio para saber si es LLC, tenemos que recordar que aproximadamente la mayor parte de nuestros pacientes son pacientes asintomáticos, que la mayor parte de ellos llegan con biometrías, con linfocitosis, es una de las principales implicaciones en cuando nosotros abordamos al paciente. Generalmente el 30% de estos pacientes van a ser asintomáticos y no requieren tratamiento. Vamos a ver también que muchas veces vamos a tener citopenias como anemias, trombocitopenias, linfadenopatías, los síntomas B que siempre pueden estar presentes si el paciente está asintomático, y sobre todo vamos a ver que pueden estar cursando con infecciones recurrentes, complicaciones autoinmunes que se presentan en aquellos pacientes que pueden tener trombocitopenia inmune, que puede ser una de las características, o anemia hemolítica. ¿Qué vamos a ver sobre todo? Entonces, ¿cómo nos vamos a basar nosotros en el diagnóstico de esta patología? Sobre todo en la biometría hemática, frotis de sangre periférica, el inmunofenotipo de célula B circulante, donde se da la identificación de los clones, sobre todo que son portadoras del antígeno CD5 positivo.
que vamos a ver, sobre todo, y todos los libros lo mencionan, la presencia de más de 5.000 linfocitos en sangre periférica con un periodo aproximado de 3 meses. Vamos a ver que según ciertos conceptos que nos da la Organización Mundial de la Salud, en el cual la LLC está como un linfoma linfocítico leucémico, pero previo a esto, como lo mencioné en la evolución de la LLC, la presencia de menos de 5.000 linfocitos se define como linfocitosis monoclonal, y esto que nos conlleva a que de 1 a 2% por año puede evolucionar a una LLC. Y vamos a ver también que esto está relacionado también en pacientes que tienen o pueden tener ya sea secundario, carcinoma de piel o también cáncer de colon. Tenemos que saber también que se distingue según la OMS de un linfoma linfocítico pequeño porque no presenta las manifestaciones leucémicas y sí siempre ciertas características. También la Organización Mundial de la Salud nos menciona que la LLC es una enfermedad de células B neoplásicas. Anteriormente se mencionaba la LLC de células T, pero ahora esta entidad está descrita como leucemia prolinfocítica de células T. Entonces, ¿qué nos puede enmascarar también la LLC? También nos mencionan que ya sabemos por las características propias de células B, nos puede también servir como diagnóstico diferencial las leucemias de células peludas, algunas manifestaciones de los linfomas del manto, el linfoma de zona marginal y también otras patologías asociadas a leucemias. También tenemos que saber que cuando nosotros vamos a abordar al paciente, tenemos que tener ciertas características, como se mencionó. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de LLC? Muchas veces sabemos que somos asintomáticos, nos vamos con la biometría hemática. Muy bien. Después que vamos con la biometría hemática, ya sabemos que tenemos que realizar estudios de sangre de frotis periférico. También tenemos que ver los inmunofenotipos. El inmunofenotipo que nos expresa, como se mencionó en la superficie CD5 positivo, vamos a tener antígenos de células, sabemos que capa y lambda, y muchas veces se mencionan ciertos marcadores de membrana en el cual nos pueden ayudar a reafirmar el diagnóstico, que son como el CD43, CD79B, CD81, CD200. Cuando nosotros ya nos basamos a lo que tenemos a mano, que siempre es el frotis de sangre periférica, vamos a ver la presencia de linfocitos maduros. Recordemos que estos linfocitos maduros van a ser linfocitos pequeños con el citoplasma va a estar estrecho, y estos linfocitos que son maduros no tienen nucleolo, y vamos a observar más o menos, se menciona que para el diagnóstico un 30% de linfocitos maduros, y tenemos que ver esto sobre todo que las sombras nucleares de Gunsberg o que se mencionan también sombras en manchas o en manchas, este puede ser también parte del diagnóstico de la LLC. Muchas veces se menciona que también pueden estar presentes cierto número de prolinfocitos, pero que muchas veces es muy difícil de diferenciarlo, y en su mayoría tenemos que ver linfocitos maduros. Y cuando nosotros hablamos también de marcadores inmunofenotípicos, hay algo que nos pueden orientar. Cuando nosotros hacemos la revisión de una LLC, es muy importante saber si los genes variables de la cadena mutada de inmunoglobulinas de la cadena pesada están presentes o no. Pero muchas veces ciertos marcadores inmunofenotípicos nos pueden orientar a ver si la cadena variable de las cadenas pesadas de inmunoglobulinas no están mutadas, como en el caso de la expresión de las células leucémicas, cuando expresan el SAC70 y el CD38, ya que estos generalmente se pueden estar correlacionando que no estén mutadas los genes variables de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas, y como ya sabemos, eso se asocia a un peor pronóstico y éxito genético de alto riesgo.
Igual aquellos pacientes que tengan el CD49D, también la alfa 4 beta 1 están asociados a un pronóstico desfavorable de la LLC. Y si nosotros nos vamos a aquellos pacientes que pueden tener una mejor supervivencia, también puede depender de los marcadores de CD23 solubles, de los marcadores de la beta 2 microglobulina, que pueden estar asociados pues, a una mejor supervivencia tanto global como general. Existen el consenso del taller internacional del LLC. Sobre todo miramos que el doctor Michael Halleck está en la mayor parte de los artículos de revisión y actualizaciones. Ellos nos orientan qué estudios tenemos que realizar al momento del diagnóstico de la LLC. Y como se mencionó, esto tenemos en la práctica y en los ensayos clínicos. Cuando nosotros hablamos de, tenemos que hacer siempre una biometría hemática completa con su diferencial, inmunofenotipo de sangre periférica. Tenemos que hacer, como siempre, una buena historia y examen físico completo. Tenemos que hacer siempre, en este caso no se tiene que realizar, si miramos acá, no es cuando solamente hay alguna citopenia, está indicado el aspirado y la biopsia. En el caso, si estuviéramos en un ensayo clínico, es deseable siempre realizarlo como lo realizan en los protocolos. Pero si miramos la biometría hemática completa, tenemos con las diferenciales, esos son siempre de rutina y por exigencia lo tenemos que realizar, su inmunofenotipo. También tenemos que hacer estudios de química sobre todo, y aquellos pacientes, se menciona también la guía, estudios de inmunoglobulinas séricas y prueba de Kunz directo, sobre todo en aquellos pacientes que ya miramos que una de las manifestaciones son manifestaciones autoinmunes, sobre todo la anemia hemolítica, secundaria a este proceso de LLC. Y tenemos que valorar sobre todo aquellos pacientes que si presentan o no infecciones. Igual que menciona, tenemos que realizar estudios moleculares de FISH, sobre todo buscando aquellas alteraciones citogenéticas que están presentes y que nos pueden orientar hacia una mejor evolución o supervivencia que comienzan ellos. La detección del 13Q, del 11Q, del 17P y de realizarlo. Y en el caso del cariotipo convencional, solamente si se encuentra presente, como una orientación, realizarlo siempre. Y esto es muy importante, el estado mutacional de las cadenas pesadas de inmunoglobulinas, porque eso también nos va a determinar el pronóstico de la patología y también, como lo vamos a ver posteriormente, el tratamiento, porque todo, sobre todo, se orienta mucho en eso. También la medición de la beta 2, estudios de imágenes solamente cuando sea necesario, tengamos alguna evidencia en el examen físico para corroborar que estén presentes o no. Igual el estudio de ultrasonidos. Cuando nosotros vamos a realizar la estadificación de los factores de riesgo, existe siempre la clasificación que siempre lo utilizamos en cualquier lugar y actualmente se están utilizando. Estos son del artículo del doctor Ray, en el cual tanto la estratificación de la clasificación del RAC y BINEC, la ventaja de ellos es que son económicos, son accesibles, se necesitan ciertos exámenes de laboratorio que son los básicos, como la biometría y el examen físico. En comparación, ambos son muy buenos, pero tenemos que hacerlo de una manera rutinaria si no podemos acceder al otro tipo de estratificación que vamos a ver. Entonces, ¿en qué consiste la estratificación de Ray? Generalmente ellos se basan sobre todo en la linfocitosis. Entonces, lo dividen también aquí según categorías, bajo, intermedio y alto. Y según el estadio de Ray, el Ray 0, son aquellos pacientes que nada más tienen linfocitosis. El Ray
intermedio me abarca el estadio 1 y el estadio 2. El estadio 1 son linfocitosis, pero se le agregan también adenopatías. Y el estadio 2, linfocitosis, y se le agrega también agrandamiento del vaso y del hígado. Y también pues pueden estar agregados adenopatías. Ya cuando nosotros hablamos de la categoría de alto riesgo de RAI, nos abarca el estadio 3 y el estadio 4. En el estadio 3 tenemos linfocitosis, se le agrega la anemia, que son menor de 11 gramos por decilitros. Igual se le pueden estar o no agregados las otras características. Y también tenemos el estadio 4, en el cual lo que va a predominar es la trombocitopenia, menor de 100.000. Si vamos nosotros con la clasificación de Binet, también nosotros vamos a ver que es una de las estadios o de las características también aplicables en cualquier lugar, en el cual ya en la estadificación de Binet está con A, B y C, en el cual el A ya miramos que son pacientes en el cual vamos a definir también que tengamos áreas menores prácticamente, 3 áreas involucradas. ¿Y cuáles son esas áreas cuando nos habla la clasificación del Binet? Según las orientaciones que nos da esta estadificación, podemos ver que ellos lo asocian tanto de cabeza, cuello, el anillo de Walderia, y también que esto no puede significar que es un grupo. Si nos vamos al área axilar, tener la participación en ambas axilas nos menciona que puede ser un área. Igual cuando hablamos de inglés, la afectación de ambas axilas es una, vaso palpable, hígado, en el cual vamos a ver que la clasificación sobre todo se va a orientar a aquellas en el cual la A son menores de 3 áreas, involucra también sobre todo aquellas 3 áreas, y el área B son más de 3 áreas. Y nos mencionan las orientaciones que tenemos en este caso para clínico, hemoglobina mayores a 10 y plaquetas mayores a 10. Y si nos vamos a la categoría C, vamos a ver que hay muchas áreas que están clasificadas según cómo nos orientan ellos, pero que vamos a ver también que esto, el hemoglobina es menor a 10 y las plaquetas menor a 100.000. Entonces, cuando nosotros ya hablamos de cuáles son las indicaciones para un tratamiento según el estadio de RAI y Binet, o vamos a decir qué pacientes o no va a tener tratamiento según solo con la estadificación del RAI y Binet, según esto, no sé, en aquellos pacientes que tienen un RAI 0 o un estadio de Binet, pues no se tratan. Y vamos a ver que estos pacientes tienen una supervivencia aproximada de 13 años. En aquellos pacientes que tienen un estadio B de Binet y un estadio 1 o 2 de RAI, generalmente solo se va a tratar si está sintomáticos, y eso tiene una supervivencia de 8 años. Y aquellos pacientes que ya están en la categoría C de Binet, estadio 3 y 4 de RAI, son los pacientes que sí se tienen que tratar y tienen una supervivencia de aproximadamente 2 años. Aquellos pacientes que han recibido tratamiento o están en enfermedad activa o progresiva, pues sí se tiene que dar. Y aquellos pacientes que no tienen enfermedad activa o progresiva, pues no se da. Si nosotros también hacemos un recordatorio de cuáles marcadores son de bajo riesgo relacionados y cuáles son los de alto riesgo, vamos a ver que los marcadores del LLC, vamos a ver que tienen de bajo riesgo el 13Q, y que generalmente se puede presentar en un 55% de la población, la trisomía 12, y la cadena mutada pesada de inmunoglobulina, estar mutada le hace un bajo riesgo. Lo contrario a aquellos pacientes en el cual tienen uno o más de estos marcadores, como es la delección del 17P, que generalmente se puede presentar del 5 al 8%,
del 11Q del 25% y el no tener mutadas las cadenas pesadas de inmunoglobulina, pues también está asociado a un peor pronóstico. Si nos miramos, la delección del 17P está asociado con el gen supresor del TP53 y el 11Q está asociado con el gen ATM. Estas son las guías actualizadas de la NCCN. Su última actualización fue en septiembre de este año, y en el cual también ellos nos mencionan el panorama de la LLC con los genes. Sobre todo ya sabemos aquellos que se mencionaron previamente, y tenemos que ver que aquellos que tengan más de 3 alteraciones o anormalidades cromosómicas o que son considerados un cariotipo complejo, pues también tienen un mal pronóstico. Entonces, estas son las actualizaciones que prácticamente siempre el detonante o la búsqueda del TP53 y tener o no tener la región de la cadena mutada de inmunoglobulinas pesadas también son la clave para así identificar cuál es el mejor esquema o tratamiento y qué pronóstico tenemos. Volviendo otra vez al momento de que se han hecho muchas actualizaciones y estadificaciones, se menciona sobre todo el último o el más recomendable según los últimos artículos, pero es un poco que no, muchas veces, o más bien no lo podemos aplicar en muchas instituciones por las implicaciones que tiene, que es como el CLL-IPI. Si miramos esta actualización que hizo el doctor Michael Halleck, en el cual hace una revisión del 2020, en realidad se publicó en el 2019, donde se menciona mucho la estadificación a través del CCLIP, en el cual vamos a ver que el CCLIP pues involucra lo que se mencionó, la delección del 17P, tener la mutación o no del TP53, si tenemos o no mutado, más bien no tenemos mutadas los genes, las cadenas pesadas de inmunoglobulina. También se menciona el valor de la beta 2, los estadios, tener estadios de RAI y el 1 4, y también pacientes que sean mayores de 65 años. Todo esto objetivo para hacer esta división y posteriormente, igual como la clasificación del RAI-BINEC, qué pacientes tenemos o no tenemos que tratar. Entonces, vamos en estadios bajos, intermedios, altos. Del 7 a 10 tenemos estadios que son muy altos. Y si nos miramos y correlacionamos según el tratamiento, vamos a ver que los pacientes que son de bajo riesgo no se tratan, igual que los estadios que son bajos del estadio RAI y BINEC. Ya aquellos pacientes que tenemos de estadio intermedio, esta es la sobrevida que ellos tienen en 5 años, y si miramos los riesgos bajos, pues tienen un 93.2%, los intermedios un 79.3%, y estos pacientes nada más se tratan si están sintomáticos. Los riesgos altos se tratan, y también siempre tenemos que estar viendo la sintomatología. Y en los riesgos muy altos son aquellos pacientes pues que sí se tiene que dar tratamiento, y si miramos la sobrevida a 5 años es de 23.3. Hay algo muy importante que se menciona en la revisión del artículo, que es la medición de la mínima residual, porque ya sabemos que actualmente están haciendo mucho POGE, realizar mínimas residuales en estos pacientes. Ya sobre todo tenemos que tener menos de una célula de LLC en 100.000 células, ya sea de sangre periférica o de médula ósea, porque se han hecho muchos estudios en el cual han visto que pacientes que han tenido una remisión completa o mínima residual positiva, comparándola con una mínima residual negativa, han tenido una mejor supervivencia y menos recaídas que aquellos pacientes que han tenido una mínima residual positiva. Igual aquellos pacientes que tienen una remisión parcial, obviamente pues le van mejores a aquellos pacientes que tienen una mínima residual negativa en comparación con una mínima residual positiva.
¿Cuáles son las indicaciones para dar tratamiento? Ya se mencionó, pero aquí hace énfasis las guías del taller internacional de la LLC, en el cual ellos nos dicen que aquellos pacientes que nosotros consideremos o se consideran sintomáticos tienen que cumplir al menos uno de estos criterios. ¿Y cuáles son estos criterios? Aquellos pacientes donde se evidencia que tenemos alteraciones como anemia y trombocitopenia. Ya se ha mencionado que es una de las principales manifestaciones. Esplenomegalia, aquellos pacientes que tengan mayor de 6 centímetros por debajo del reborde costal, que sea progresiva y sintomática. Miramos ganglios masivos mayores de 10 centímetros de diámetro o aquellas linfadenopatías que sean progresivas. La linfocitosis, sobre todo, tenemos que ver que el aumento del 50% en un periodo de 2 meses. Tenemos también que considerar aquellos pacientes que ya tenemos con anemia, complicaciones autoinmunes, tanto trombocitopenia como anemia, y que no responden a los corticoides. Y como sexto, no menciona el compromiso extraganglionar sintomático y funcional a través de piel, riñón, pulmones y columna, y aquellos pacientes en el cual tengamos síntomas B o sintomatología muy clara de síntomas B, son pacientes también que le vamos a dar tratamiento. Antes de iniciar un tratamiento del LLC, nos menciona que tenemos que aplicar esta escala de clasificación acumulativa de enfermedades que es conocida como CIRS, en el cual nos orienta qué pacientes tenemos, son frágiles o no, porque tenemos que ver aquellos pacientes que tengan más de 6 puntajes. Vamos, mira, si miramos, es una revisión de órganos y sistemático en el cual está orientado según la severidad. Porque recordemos que generalmente son pacientes de mayores que muchas veces tienen múltiples comorbilidades y tienen otras alteraciones en el cual pueden, digamos, no darle igual el mismo tratamiento si tienen complicaciones cardíacas, si son pacientes frágiles, el cual tenemos que ver. Vamos a ver uno de los artículos de revisión de tratamiento que también ellos se basan sobre todo en el CIRS. Cuando ya hablamos de un CIRS, ya es muy severo, hablamos de 4 puntos y aquellos pacientes que están aptos, el puntaje del CIRS nos habla de mayores complicaciones. Entonces, si nosotros ya nos vamos a la evolución, estaban con múltiples complicaciones y que iniciaban el tratamiento con glucocorticoides y vamos avanzando sobre todo en las clasificaciones del RAI y BINEC, en el cual ya nos mencionaban qué pacientes o no nos podían orientar hacia el tratamiento. Y vamos a ver que a lo largo de la historia avanzamos a tratamientos quimioterápicos y también inmunoterapia asociadas a quimioterapia con el objetivo de erradicar la enfermedad o por lo menos que este tipo de pacientes tengan una mejor supervivencia. Y vamos a ver que a lo largo, ya cuando nosotros hablamos del 2005, ya se comienzan a realizar diferentes estudios de inmunoquimioterapia, que vamos a ver cuáles son esos estudios, y sobre todo esto, el FCR, sobre todo en aquellos pacientes donde ellos pudieron observar una mejor supervivencia. Y aquí ya vamos del 2010 en adelante, aquellos tratamientos que ya son más dirigidos, sobre todo cuando nosotros miramos la fisiopatología, que ellos actúan en el microambiente de la LLC para así posteriormente mejorar. Ya aquí termina en esta revisión en el 2019, pero vamos a ver los actuales fármacos en el cual nosotros vamos a ver que están orientados hacia el tratamiento, como vamos a ver posteriormente. Entonces, vamos a ver que este artículo también nos dice
y mencionan uno de los principales tratamientos, como es el FCR, en aquellos pacientes jóvenes que tienen la mutación de la cadena pesada de inmunoglobulina. Vamos a ver que ellos tienen una supervivencia y remisión bastante buena. En el caso de la bendamustina, margetuximab, que es el BR, miramos también que aquellos pacientes, sobre todo orientándonos a los pacientes que son mayores, pero era superior muchas veces, en el caso de la respuesta, el FCR. El clorambucil, muchas veces ya sabemos que el clorambucil fue uno de los principales tratamientos, incluso fue el estándar de oro, según si nosotros nos vamos a la historia del tratamiento de la LLC. ¿Por qué? Porque era un tratamiento, es un tratamiento oral, es un tratamiento relativamente más económico, pero que conllevaba sobre todo a aquellos pacientes que no entraban en casi nula o no tenían remisión de la enfermedad en estos pacientes, y sobre todo en aquellos pacientes que pueden tener leucemias secundarias o síndrome mielodisplásico secundario del tratamiento. Si nosotros vamos a ver ya a lo largo también de la historia, el uso del Ibrutinib en aquellos pacientes que eran refractarios, miramos una supervivencia del 55% en 7 años, y eso fue una pauta para agregar los tirosinquinasa de Bruton para el tratamiento. Y si miramos en la fisiopatología, nos demuestra claramente que por qué se da sobre todo en el microambiente. Si a nosotros miramos el acalabrutinib, miramos que en este artículo sobre todo se menciona que ha tenido una buena evolución, una buena aceptación, tanto como tratamientos de pacientes refractarios como tratamientos de primera línea. Y en aquellos pacientes también el venetoclax en pacientes refractarios o pacientes en el cual no estén indicados o más bien tengan manifestaciones, que tengan manifestaciones de cardiovasculares o algo, o que no estén indicados el Ibrutinib, esta es una de las alternativas. Y si miramos uno de los principales estudios que en el cual se considera el CLL8, en el cual se da la adición prácticamente cuando nosotros ya hablamos de quimioterapia. En este artículo se menciona sobre todo aquellos pacientes en cual ya miramos, prácticamente hablamos de convencional sin agregarle inmunoterapia, pues no tienen favorece la supervivencia. Y aquellos pacientes que tengan o no tengan también la cadena mutada de las cadenas pesadas de inmunoglobulina, ya sabemos que aquellos pacientes que no tengan la cadena mutada, les va a ir peor que aquellos pacientes que tengan sí la cadena mutada. Y también si nos vamos a lo largo de la historia, vamos a ver que cuando se dan las comparaciones de la bendamustina, margetuximab, como el FCR, vamos a ver siempre una ventaja en comparación con el FCR, porque vamos a ver que a lo largo de la historia, el FCR siempre está indicado en aquellos pacientes que sean pacientes más jóvenes, que sean pacientes FIC, y que aquellos pacientes que tengan la cadena mutada de las cadenas pesadas de inmunoglobulina sigue siendo el tratamiento de elección por la supervivencia que se pudo observar previamente en el artículo, en el cual da una supervivencia bastante considerable. Y este artículo, que es del 2016, que es el CL10, confirma que el FCR es el tratamiento de elección en este tiempo que se publicó, que fue en el 2016, en comparación la bendamustina con rituximab con el FCR. Entonces, si nosotros miramos, pues sí, hubo una mejoría de tanto de los pacientes en comparación, y siempre lo cataloga el FCR como el de elección. Si nosotros miramos
También cuando ya vamos valorando a aquellos pacientes, sobre todo este que es el CL11, en el cual hacían una comparación del clorambucilo más el obinutuzumab, miramos que aquellos pacientes han tenido una comparación de estos pacientes que miramos que una vez que nosotros miramos la supervivencia de ambos, vamos a ver que claramente si solamente tenemos clorambucilo, la supervivencia de estos pacientes va a ser mucho menor que si no le agregamos obinutuzumab. Por la fisiopatología, pues ya sabemos que también tenemos consideraciones por los marcadores de membranas que tenemos. En este artículo vamos a ver que evaluaron aquellos pacientes que eran pacientes con un CIR mayor, o sea, que eran pacientes muy frágiles, en el cual ellos decían o darle obinutuzumab con clorambucilo o darle solamente clorambucilo, ¿qué ventaja tenía? Y observamos que claramente que si le agregamos obinutuzumab al clorambucilo, tiene una mejoría la supervivencia a lo largo de no darle obinutuzumab. Entonces, es algo importante porque vamos a ver que los protocolos actuales que nos orientan, sobre todo en aquellos pacientes que son ancianos, poderle darle esta combinación. Y que este es uno de los artículos en el cual hace pauta de la utilización del ibrutinib, sobre todo sobre el ofatumumab. En aquellos pacientes en el que ellos miraron, este fue el artículo en que eran pacientes del LLC refractarios, en el cual hicieron comparaciones de estos dos fármacos y podemos observar que cuál es la ventaja del ibrutinib en comparación con el ofatumumab, que tuvo una supervivencia a los 6 meses del 88% en comparación con el ibrutinib. Y si miramos la supervivencia también en comparación de ambos, sobre todo, tenemos que el ibrutinib tuvo la ventaja. Y este fue el artículo que se mencionan en la mayor parte de las revisiones, que puso digamos, como tratamiento al ibrutinib como tratamiento estándar o un tratamiento aprobado para pacientes con LLC refractario. Ahora, estos artículos se menciona que siempre hacen comparaciones en cuanto al ibrutinib con el clorambucilo, porque las drogas son tratamientos orales, en el cual iban a hacer esa comparación, tratamientos de cuál tenía la mayor ventaja, darle clorambucilo o darle ibrutinib. Y si miramos que en Acmeda, obviamente, que el ibrutinib lleva la ventaja, y sobre todo en aquellos pacientes que han tenido una supervivencia global. Y vamos a ver en aquellos pacientes. El artículo que mencioné previamente, se me olvidó decirles que es el artículo estándar, que es el Resonai, y este es el artículo continuo de pacientes que eran de nuevo, estos no eran pacientes refractarios, y es el Resonai 2. También la agregar o no agregar rituximab al ibrutinib es un estudio que se realizó en el 2019, en el cual se daba la comparación de el tratamiento convencionales, que era el FCR, digamos, estaban afrontados con el ibrutinib y el rituximab. Y si nosotros miramos, siempre vamos a ver en la supervivencia libre de progresión, una ventaja en comparación con ibrutinib y rituximab, en comparación con aquellos pacientes que tuvieran tratamiento convencional, que era el FCR. Y si nosotros nos vamos a la parte que le interesa a este artículo, que son los pacientes que no tenían mutaciones de las cadenas pesadas de inmunoglobulina, vamos a ver la ventaja que tuvo de supervivencia libre de progresión de estos pacientes en comparación de la quimioterapia convencional. Entonces, eso también es uno de los artículos que dan pautas al tratamiento, que refuerzan el tratamiento con ibrutinib y rituximab
aquellos pacientes que son de muy alto riesgo y que no tienen mutada la cadena pesada. Y si miramos a lo largo de la supervivencia de estos pacientes, pues le fue mucho mejor con ibrutinib y rituximab. Este artículo nos menciona darle o no darle tratamiento, en el caso, darle ibrutinib o no darle ibrutinib a los pacientes que son estadios que son RAID 0 o estadio A de Binet, aquellos pacientes que son asintomáticos. Este artículo hizo una comparación de esto, darle placebo y darle ibrutinib. Si nosotros miramos, le fue mejor a los pacientes que recibieron ibrutinib en comparación con aquellos pacientes que nada más fue placebo. Sin embargo, el artículo nos menciona que no hubo diferencia significativa de los eventos adversos en darle o no darle ibrutinib en aquellos pacientes que son asintomáticos. Estos artículos son los artículos clave para decir ya lo último del tratamiento enfocados en los inhibidores de la tirosina quinasa de Bruton aprobados, que es el acalabrutinib. Este acalabrutinib fue ya por la FDA aprobado en el 2019 como tratamiento ya sea de pacientes refractarios y de pacientes de primera línea. Como vamos a ver, este artículo que es el ASEN, este fue un artículo que fue de fase 3 en el cual se da la comparación de la acalabrutinib versus idelacinib asociado con rituximab o bendamustine. Este artículo nos menciona que son aquellos pacientes que fueron refractarios a primeras o segundas líneas del LC, y el objetivo de esto era ver qué pacientes favorecía. Sobre todo porque recordemos que el ibrutinib está asociado sobre todo con trastornos gastrointestinales, pero los más severos son los cardiovasculares porque hacen fibrilaciones auriculares y muchas veces también ventriculares. En cambio, con el acalabrutinib aparentemente han disminuido esas reacciones. Miramos con el tanto mutaciones del TP y mutaciones del TP53. En comparación, el acalabrutinib con el resto de los tratamientos indicados, pues tuvo una mejor supervivencia, y en aquellos pacientes que no tuvieran las mutaciones de las cadenas pesadas de inmunoglobulina, también le dio ventaja. Y si miramos también, este es el último artículo que salió de la acalabrutinib, que es el LEVAI, se publicó en NACE en el 2020, en el cual son pacientes de primera línea. Son aquellos pacientes en el cual se dieron comparaciones tanto de acalabrutinib, tanto en monoterapia o asociado a vinutuximab, y a vinutuximab comparado con el clorambucilo. Y vamos a ver que tanto el acalabrutinib en combinación como en monoterapia, pues obviamente tuvo una supervivencia libre de enfermedad mejor en comparación con el clorambucilo. Igual miramos que en la supervivencia general, darle acalabrutinib, ya sea solo en monoterapia, y las remisiones también completas, la superó en comparación con aquellos pacientes pues, que no recibieron acalabrutinib. ¿Cómo sabemos nosotros aquellos pacientes que responden o que no responden a la LLC? Según el consenso de la LLC, nos menciona que tenemos que agruparlos en grupos A y grupos B. Grupos A son aquellos pacientes en el cual nosotros vamos a valorar la carga tumoral y síntomas constitucionales. Y el B, vamos a ver aquellos pacientes en síntomas hematopoyéticos, que vamos a valorar igual las adenopatías, si también tenemos hepato y esplenomegalia, síntomas constitucionales, y
ya hablamos de plaquetas, hemoglobinas y la médula ósea. Aquellos pacientes en que tenemos remisión completa, obviamente todo esto, si nosotros lo comparamos, va a haber disminución o van a estar en ausencia en comparación con aquellos pacientes que estén en proceso de una enfermedad activa, como son aquellos pacientes en que aumenten las adenopatías, que se incremente la hepato y esplenomegalia. Vamos a ver que aumentan los linfocitos, disminuyen los conteos plaquetarios, disminuyen las cuentas de hemoglobina, y la médula ósea, pues todavía tenemos aquellos pacientes presencia de linfocitos maduros. Y ya para ir culminando, vamos a ver los diferentes algoritmos que se presentan. Este fue un algoritmo en el cual se menciona de las recomendaciones de tanto de primera a segunda línea del grupo alemán, en el cual, como se mencionó, según el estadio de Ray y Binek, los estadios que no son riesgo bajo, pues no se tratan. Aquellos pacientes que tenemos estadios que son altos, sí tenemos que ver si está presente o no la mutación del 17P. Entonces vamos a ver que generalmente tenemos que ver también las cadenas pesadas de inmunoglobulinas, que es lo que se ha venido mencionando, y ellos los ponen como aquellos pacientes como tratamiento de elección, el Ibrutinib, venetoclax más ovinuto, y también puede tener o no, pues dependiendo del paciente, si tenga o no tenga alteraciones. Aquellos pacientes que tengan las cadenas, mutaciones en las cadenas pesadas, aquí el autor lo menciona, que sí podemos comenzar con FCR, pero en aquellos pacientes que sean menores, de 65 años, y también Ibrutinib. Cuando tengamos no mutaciones de las cadenas pesadas, ellos inician con Ibrutinib, y también pueden ser, pues se menciona el FCR. Los pacientes que no sean aptos para, o que no sean pacientes FIC, ellos recomiendan, si miramos en comunicaciones o no, pero también y parte de de la ILC, podemos repetir la primera línea. Este es nada más del grupo español, presente o no la de elección del 17P, darle o no darle, ellos igual inician menores de 65 años FCR, mayores de 65 años, ellos inician con bendamustina o Ibrutinib, y dependiendo si está FIC o no está FIC, y si miramos a aquellos pacientes que no tengan la cadena mutada, pues ellos inician también con Ibrutinib. De segunda línea, ellos hacen mucho énfasis en estudios clínicos o una vez iniciado, pues valorar sobre todo el trasplante de células madres hematopoyéticas. Este es el artículo que salió hace poco también en el blog, en el cual siempre hacen énfasis en tener o no tener la mutación del TP53, y ellos inician sobre todo, como ya sabemos, con los inhibidores de la tirosinquinasa de Bruton, y aquellos pacientes que tengan o sean pacientes jóvenes y no tengan la mutación, pues ellos también recomiendan que poder iniciar, si tienen la mutación, FCR, y las otras indicaciones que podemos tener, como el venetoclax, sobre todo aquellos pacientes, como les mencioné, que tengan alteraciones cardíacas por la fibrilación auricular y ventricular. Y ya para ir culminando, estas fueron las últimas guías de revisión de la NCCN, en el cual ellos, como mencioné, aquí hubo una modificación en comparación con la guía de la NCCN en el 2019, porque miramos que ellos tienen aquellos pacientes que sean ya pacientes mayores de
de 65 años que tengan comorbilidades. Incluso, si se fijan, ellos en los regímenes que ellos tienen, ellos ponen acalabrutinib más obinutuzumab como primera línea, y ya como segunda línea tenemos ibrutinib venetoclax. Y aquellos pacientes que sean menores de 65 años, que tengan igual, prácticamente son las mismas indicaciones. Y si nosotros nos vamos a las otras recomendaciones que nos da la NCCN, pues tenemos la bendamustina agregados a un anticuerpo monoclonal. Y bueno, pero sobre todo aquellos pacientes que no sean muy fit o que tengan otras complicaciones, ellos pueden favorecer pues el clorambucil más el obinutuzumab. Y aquellos pacientes que sean jóvenes, si los miramos en los regímenes, en las actualizaciones de la NCCN, lo deja como otras recomendaciones, pues el FCR. Y ya como pacientes que tengamos nosotros, valorando siempre que tengan las mutaciones, o sobre todo ya la presenten las mutaciones del 17P, según la última actualización pone a la acalabrutinib asociado no con obinutuzumab como una de las principales indicaciones, y es por los estudios que realizaron previamente. Entonces, ¿qué tenemos en el futuro? Este artículo también es muy interesante, se publicó en el 2020, en el cual así se llama literalmente cuál es el futuro del tratamiento de la LLC. Y como dijimos, en aquellos estadios que son leves o que son bajos, entonces vamos a valorar que siempre está el principio de observar y esperar en la LLC, y que los regímenes actuales están en comparación con aquellos pacientes que tengan o terapias dirigidas, en el caso de los inhibidores de la tirosinquinasa de Bruton, tanto el ibrutinib, medir la mínima residual, y el acalabrutinib, que es el que ha tenido mayor auge en los últimos artículos, tanto como pacientes del LLC de primera línea como pacientes refractarios, y en aquellos pacientes que tengan alguna contraindicación, pues las de las futuras el